Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de historia, como ya es una tradición en los viernes, en este horario, en radio, en televisión y plataformas digitales. Como siempre, un gusto saludar a Tito Sabinas, Tito, Héctor Jaime Es- Treviño Villarreal. Qué Estimado gustazo. Eder, no, el gusto es mío y ahora con mayor razón. Invitadazo especial Tenemos aquí un en el viernes de invitado de historia. lujo, Juan Jaime Gutiérrez y González, a él que tenga los demás apellidos, ¿eh? El famoso conde de Agualeguas, pionero de los pioneros aquí en la comedia que no usaba maldiciones, Ajá. porque ahora ya es muy común, ¿verdad? Es la base de la comedia ahora, lamentablemente. Sí, ¿verdad? Pero en Sí. aquel tiempo el Conde era un éxito en todas partes, ¿verdad? Todavía no le invitan, dicen que la palabra des significa sin, Sin, sin. Y si madre, entonces eh, es lo que hace luego. sin, Sí, sin sí, eso. sin Conde de eso. Boleguas, tan mencionado aquí. Bienvenido. Qué gusto Muchas tenerlo aquí en el gracias, viernes de historia. muchas gracias por invitarme al programa, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Fíjate, Eder, que ahora, dentro de la historia, de la rama de la historia, hay, ya tenemos 40 más vertientes que antes no se estudiaban. Ok. Una de ellas es la historia del teatro, de la farándula, del Claro. cine, que ahora ya hay muy buenos historiadores en cada una de estas ramas, ¿no? En este sentido, hay gente que se dedica a esa crónica, a esa historia. Bueno, el conde Abueleguas es cronista de su pueblo, pero además es un gran narrador, es un cuentero, lo invitan a festivales internacionales incluso, ha viajado por todas partes, pero es un comediante también nato. Y de esto se trata también en Viernes de Historia, ahora, ver esta fase de estas historias, porque luego va a decir la gente, y ya otra vez Vidaurro y que Juárez y que Santana y que Iturbide. Bueno, esto es una historia de vida cotidiana, Claro. de una historia presente. Y en este sentido vamos a escudriñar en la vida de este personaje nuevo leonés, de Agualeguas, Nuevo León, de los Nogales Agualeguas, porque ahí hay que precisar, ¿verdad? Que es Juan Jaime Gutiérrez y González, licenciado en matemáticas, Muy pionero de bien. la computación aquí en Nuevo León, pero su faceta también de comediante, autor de libros, de historia, es gastrónomo, conoce mucho gastronomía, de los juguetes antiguos, te habla del fogón de la abuela y todo lo que había en aquellas épocas. Entonces, recuperar esas memorias del conde Agualeguas, de todo lo que ha hecho, pero también es un testimonio de reconocimiento, porque acaba de ser reconocido en Sí, Agualeguas, sí supiste, lo ¿verdad? platicamos aquí en este espacio anteriormente. Sí, te fijas, sí, ¿verdad? Le dieron su reconocimiento y bueno, de todas estas facetas que tiene, ¿cuál será la que más disfrutará, Tito? Pues habrá que preguntarle, a Pues ver. aprovechando ahora sí que lo tenemos aquí. No, la verdad es que disfruto todas las ramas en las que nos podemos mover, ¿no? En los que Dios nos permite y la capacidad intelectual nos permite. Sí disfruto mucho de la cuestión del humorismo, pero todo esto también, el humorismo nació por un mero accidente, porque tengo un diplomado de artes escénicas y entonces dentro de los ejercicios que hacíamos ahí surgió la recreación de una vivencia. Entonces, en esa época se me ocurrió recrear lo que yo había visto en un velorio de mi pueblo. Y de ahí salió el primer personaje, ¿no? Pero luego esto me fue interesando el por qué el comportamiento humano dentro de un evento doloroso es tan parecido en todos los pueblitos que yo visité de niño con mi abuelo cuando íbamos a dar el pésame a algunos familiares amigos, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar en velorios en Valsequillo, Puebla, y en de Tecomán, Colima, por cuestiones de mi trabajo de aquella época, y veía que allá era muy diferente de la de acá. Las costumbres de allá eran muy diferentes de las de acá. Entonces me enteré poco a poco de que fuimos colonizados por judíos españoles o sefardíes, judíos vaya, no solamente españoles, sino que también lusitanos, ¿no? Portugal. De Portugal. Y empecé a hacer investigación socioantropológica sin saber que estaba usando metodología de esa ciencia, y así fui formando personajes de un pueblo
no tan, no tan imaginario, porque yo digo que todos mis personajes, siendo imaginarios, son reales. Bueno, conde, pero licenciado en matemáticas. ¿Y de dónde surge el nombre de Conde de Agualeguas? Eso desde muy niño. Yo tuve la oportunidad, bueno, por un lado, la desgracia de haber perdido a mi padre muy niño, pero eso nos orilló a mi madre a irse a vivir con sus papás, mis abuelos maternos. Y mi abuelo era una persona autodidacta que había leído mucho, tenía su bibliotequita en la casa y nos narraba lo que nosotros llamábamos cuentos largos, porque es tradicional y todavía se acostumbra en algunos pueblos de que por la tarde temprano se sacan las silletas, las mecedoras a la banqueta, a tomar el fresco, a saludar a la gente que pasa. Y ahí nos juntábamos con el abuelo, todos los primos y los amiguillos que jugábamos, y él nos narraba lo que nosotros llamábamos cuentos largos, que en realidad eran libros, los que él nos iba narrando. Todos los días iba avanzando en la narrativa, en la trama de la historia. Y pues a través de él conocimos a Dumas y conocimos a Shakespeare, a Cervantes y a muchos otros autores. Y uno de los cuentos largos que a mí más me gustaba, porque claro, también estaban los clásicos, ¿no? Que Gulliver, los viajes de Gulliver, sí. Y Genoveva de Brabante, y todas aquellas cosas clásicas. Al que más me gustaba a mí era el Conde de Montecristo, que cada rato le pedíamos que nos narrara cosas, ¿no? Y yo le decía a mi abuelo que si había un Conde de Montecristo, ¿por qué fregado no había un Conde de Agualeguas, no? Entonces, yo quería ser el Conde de Agualeguas. Bueno, si eres el Conde de Agualeguas, no hay ningún problema. Pero no me conformé con ese título nobiliario, ¿no? Agualeguas está formado por 7 pequeñas poblaciones. Entonces yo asumí el título de Conde de Agualeguas, Duque de los Nogales, pueblo donde yo nací, Marqués de la Escondida y Señor de Lagunillas, que son los pueblitos que están alrededor del mío, ¿no? Ese es el origen de mi nombre artístico. Después ya lo asumimos para allá por 1900, ¿qué sería? Pues ya por los 80s. Ya cuando iniciaste ya cuando semiprofesional, profesionalmente. Bueno, ya me conocían la gente semiprofesionalmente como el Conde de Agualeguas, pero ya fue oficial cuando ya me di de alta en el ANDA, cuando ya me presenté en los centros de salud. De salud, sí. En el Sagrado Templo de Beber. En los Sagrados Templos del Beber. Ya me anunciaba simplemente como el Conde de Agualeguas, ¿no? Ya oficialmente fue mi nombre artístico. Y hasta la fecha es el Conde de Agualeguas, el Conde de Agualeguas, y más que lo llaman así que por su nombre. Sí, ya más me conoce. Y todo el mundo el Conde de Agualeguas. Oye, Conde, verdaderamente es una historia muy fascinante porque tú eres licenciado en matemáticas. Le comentaba a Eder que es pionero de la computación aquí en Nuevo León. Trabajabas en una empresa local. Sí, del grupo industrial, no sé si se pueda mencionar. Sí. Bueno, la empresa siderúrgica del grupo industrial se llamó originalmente, cuando yo entré se llamaba Hojalata y Lámina, después se llamó ILSA y ahora se llama Ternium, ¿no? Así es. Pero pertenecía al grupo industrial, o sea, a Cervecería Cuauhtémoc, que era una de las fábricas que se hizo a partir de la Segunda Guerra Mundial. La cervecería fue formando sus fábricas para abastecerse, ¿no? Primero, bueno, se formó vidriera para hacer las botellas, porque originalmente las botellas de cerveza eran de barro y estaban tapadas como si fueran tapón de champán, ¿no? Amarradas con alambre y demás. Y luego ya se hizo el envase retornable de vidrio, pero había que taparlo con una corcholata, ¿no? Y se llamaba corcholata porque eran unas tapas que eran de lámina, que tenían en la parte interna un trozo de corcho picado y laminado. Por eso se llamaba corcholata. Pero en la Segunda Guerra Mundial empezó a escasear
la lámina, el producto, la materia prima para hacer este tipo de tapas, y se creó hojalata y lámina para satisfacer la necesidad de la materia prima, pero luego, pues, por supuesto que se empezaron a crear muchos más productos de acero, ¿no? Oye, y entonces ahí en esta empresa hacían fiestas y tú participabas. Sí, de hecho, Cervecería Cuauhtémoc siempre ha tenido un club social que se llama SCIF, o sea, Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Y ahí hay un teatro todavía al aire libre, una concha acústica, Acústica. donde mes con mes se hacían festivales, ¿no? Una especie de revista musical. Y yo ahí empecé a mis 15, 16 años, que yo ya estaba trabajando como declamador. Así fue como mi primer, vamos a decir, contacto con públicos grandes, porque ahí se juntaba mucha gente en Pero esos no era festivales. fifirucho, usted no era fifirucho. Era muy delgado y narigón y orejón. Y como estaba flaquito, pues mi nariz greco-agualeguense, mi perfil greco-agualeguense se distinguía más, ¿no? Así es. Y sí, así empezamos. Cuando yo entro a la empresa, yo entré en el puesto más bajo vamos a decir, de los puestos de confianza, de las oficinas. Era mensajero externo. Eso me permitió también conocer, pues, a don Eugenio Garzazada y a personajes de mucha importancia, porque yo tenía que ir a sus oficinas con cosas muy importantes como las acciones para que las firmara el señor y a recogerlas. Contratos y todo ese tipo de cosas. Contratos y algunas cosas de la dirección, ¿no? Don Camilo Quesada era el gerente de ILSA. Pero en esa época, como a los 2 años de haber entrado yo ahí, llegó la revolución administrativa a la empresa, o sea, lo que en esa época se llamaban los cerebros electrónicos, es decir, el procesamiento de datos en forma electrónica de registro unitario, así se llamaba porque eran con tarjetas perforadas. Y se hizo vamos a decir, generalizado a todos los empleados, un examen que se llamó psicométrico para ver qué del personal estaba capacitado para asumir unos puestos que no existían, en una carrera que no existía, porque no existían, no había escuelas, no había maestros, no había nada que te dijera cómo pues armar un proyecto para hacerlo, transportar un problema administrativo que lo resolvieran las máquinas electrónicas. Esos eran proyectos, nos enseñaron simplemente el lenguaje de programación y arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces, pero eso primero se tuvo que seleccionar al personal que era, pues estaba, entre comillas, capacitado para asumir este tipo de nuevos puestos. Fuimos la envidia los que quedamos dentro de este grupo, porque fue un grupo de élite, ¿no? Haz la cuenta que de ganar 800 pesos salté a 2,800. Entonces era un salto terriblemente grande. Y yo era de los puestos más bajos dentro de esa nueva forma de procesar los datos administrativos. Luego yo ahí me di cuenta de que necesitaba como herramienta las matemáticas. Tenía como compañero Arcadio Lozano, era licenciado en matemáticas ya, de la Escuela de Matemáticas, que en esa época dependía de la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba donde ahorita está, Héctor Jaime, la biblioteca jurídica. En Zaragoza y Espinosa. En Zaragoza y Espinosa, ahí estaba la escuela. Sí. Pero cuando yo terminé la prepa, dije, bueno, pues, a mí me interesa aprender matemáticas. Perdón, siempre me interesó aprender más cosas, porque sabía que si me preparaba académicamente, no iba a seguir subiendo dentro del escalafón de las empresas, ¿no? Y a mí me interesaba también aprender por saber.
Entonces, toda mi carrera académica fue nocturna, excepto la primera, vamos a decir, curso que yo tomé en Agualeguas, precisamente. Yo llegué aquí ya con un conocimiento básico de teneduría de libros. Yo era tenedor de libros y había estudiado taquimecanografía y teneduría de libros y otro tipo de... ¿Contabilidad? Sí, y eso fue con lo que me permitió entrar a la empresa. Pero en esa época, dentro de la academia, que por cierto hay que mencionarlo, Juan García Treviño en Agualeguas, que ya desapareció, Héctor Jaime, por cierto. ¿La academia ya? La academia Está desapareciendo, acaba de ya desaparecer. no hay casi en Nuevo León. Bueno, había una clase que se llamaba cálculo mercantil, que no era más que una regla de tres simple y regla de tres compuesta, ¿no? Pero yo no dominaba aquellas fórmulas raras, porque el maestro no nos explicaba. Tú apréndetela por eso, pero ¿dónde está? ¿Por qué la C de capital aparece en un lado y a veces en el otro? Y ¿cómo está? Nunca pude entenderla. Cuando llego a la secundaria, me tocó un maestro de Sabinas Hidalgo como maestro de matemáticas. Sí. El maestro Francisco Montemayor. No, es un personajazo. Entonces, él fue mi primer maestro de álgebra. Y ahí se me hizo la luz, ¿no? Entonces, yo entendí que eso era muy importante como una herramienta para seguir desarrollándome dentro de la cuestión de las, vamos a decir, línea del procesamiento electrónico de datos. Y pues así fue como me interesó la carrera. Sin embargo, cuando yo termino la prepa, se cierra la Escuela de Matemáticas Nocturna y se abre la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que era nada más de día, y yo no podía dejar de trabajar. Por accidente llevé a un compañero a una clase de artes escénicas y pues me quedé. No tenía nada que hacer ya académicamente. Me quedé 3 años, fueron casi 4 años, hasta lograr el diplomado, y ya se abrieron los cursos nocturnos en la Facultad de Matemáticas, ya pude ingresar, y finalmente terminé, fueron 7 años en lugar de 4, ¿no? Oye, Eder, pero hay una foto en El Porvenir donde actúa en obra de teatro. Oh, un galán. Y cuando yo la veo, le tomo la foto y le digo, Conde, se me hace que te cambiaron. Hubo modificaciones. Hubo modificaciones ahí. En aquella época yo medía 28 de cintura, hijito. No. Era galán el Conde. Sí, ahora es de cintura tambo. Yo visualizo o trato de visualizar qué haría el Conde de Agualeguas atrapado en el tráfico. No, pues se pondría a contar chistes o también recordarles la progenitora a uno que otro, ¿verdad? Definitivamente. O algún funcionario de esos que no le mueven a el peonazgo, no le mueven a la movilidad. No, ya sabes que no me meto yo mucho con la cuestión política, pero a veces sí se lo merecen. Definitivamente. Sí, Oiga, Conde, entonces, este es el paso, tuvo cursos de teatro, participaste en obras de teatro. En muchas obras de teatro. En el 1964 fue mi primera presentación ya, vamos a decir, dentro del diplomado de artes escénicas, que nos obligaban en aquella época a tomar clases de esgrima y de danza, y había clases de biomecánica. Oye, les daban la clase de dicción. De dicción, interpretación, interpretación interior. Tuve clases con un mes completo, estuvo aquí, a ver si me acuerdo. Ya te he platicado. ¿El ruso quién era? El que me dio clases de resonadores, el que dirigió Falsa Crónica de Juana la Loca. Bueno, ahorita me acuerdo. Miguel Sabido. Miguel Sabido. Ándale, fue maestro mío, Miguel Sabido. También fue maestro mío el maestro Ruelas,
de Guanajuato, el creador de del Festival Cervantino. Cervantino. Claro. Oye, Es- pero ¿y luego cómo se da la transición de que llegas al Canal 6, a Televisión Independiente de México, en aquella laraca que se hizo de una televisora independiente que era Telesistema, y Teles- luego se unieron los dos y se hizo Televisa, Sí, ajá, pero así es. era Telesistema Mexicano y luego surgió Televisión Independiente de México, impulsado por los empresarios regiomontanos y por los cubanos, aquellos que se habían salido huyendo de Cuba, Ajá. de la cuestión de Fidel Castro, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se da que llegas ahí? Bueno, porque precisamente Carlos Baena tenía mucho contacto con Rubén González Garza, que era nuestro director y el principal maestro del diplomado. Entonces nos invita a participar al programa que él creó, que se llamaba Teleteatro. Hicimos como 10 programas de De teleteatro. teatro. Fíjate, Eder, sí tiene noción de Carlos Baena, Sí, claro. que aquí vivió en Monterrey sus últimos días, estuvo en Saltillo y aquí. Carlos Baena fue el que salió en la película de Adán y Eva con Cristian Martel, luego que fue la esposa de Miguel Alemanijo, ¿verdad? Entonces, pues se hicieron rumores sobre su persona y lo vetaron de todas las películas y de todas Telesistema, de todas partes. las áreas. Y vino a dar, afortunadamente, vino a dar a Monterrey, porque aquí hizo muy buena labor. Un gran personaje, muy culto, Sí. muy buen actor también. Y se casó con una actriz regiomontana que pertenecía al grupo nuestro, ¿Quién Dalia Jaén. Dalia Jaén, que era una extraordinaria químico-farmacobióloga. Y tuve la fortuna, fíjate lo que son las cosas, muchísimos años después, por el año 2000, 2001, 2002, fui a trabajar durante 6 meses a una televisora que se abría en el Valle de Texas, en McAllen, Canal 28 precisamente del Valle, y era Carlos Baena el director allá, Sí, fíjate. y volví a trabajar con él, fueron los últimos años de su vida. Oiga, que porque por cierto después me de que murió. comentaron que por allá tuviste o participaste también hasta en un programa de televisión de cocina. Sí, hacía cocina dentro de ese programa. ¿Sí? Es que el conde también Es bueno para- es bueno para cocinar, no, buenísimo. Gastrónomo, catador de vinos también. No. El conde tiene muchos atributos, ¿verdad? Por cierto, que uno de esos programas de cocina los hicimos en casa de uno de los más famosos cantantes tejanos de McAllen, que el papá y el hijo, ¿El Flaco Jiménez o quién? perdón. ¿El Flaco Jiménez? No. No. ¿Quién era? Ellos vivían en McAllen, el papá ya murió. En aquella época el hijo era muy joven y estaba pegando mucho. Los Es- Pulido, ¿no era Bobby Pulido y Roberto? Bobby Pulido. Roberto Pulido, su padre, y Bobby Pulido. Entonces, unos programas de cocina los hicimos en la cocina En la cocina de la ellos, de su casa. ellos, Fíjate, sí. ¿no? Qué interesante. Entonces, pero conociste a un personaje de la radio, de los medios de comunicación famosísimo, uno de los mejores guionistas de la radio que ha habido en México, el Panzón Panseco. Panzón Panseco, claro que sí. Ahí yo participé en ese programa, pero ahí era pueblo. O sea, ese programa se desarrollaba supuestamente en una especie de centro de salud, Una cantina. en una cantina, no en un bar. Sí. Perdón, entonces había gente en las mesas y yo participaba más bien como extra, ¿no? Con Kipi Casado sí teníamos una seccioncita de sketch y Carlos Baena era muy amigo de Rubén González Garza, entonces él fue el que nos invitó, por eso entramos ahí, y ahí fue donde conoció a Dalia Jaén, Dalia. y bueno, se casaron. Fueron unas épocas muy, muy interesantes. Dentro los cursos que teníamos que tomar dentro del diplomado, les decía que nos obligaban a tomar clases de danza folclórica, danza clásica, danza moderna.
El director del grupo de danza folclórica era José Ignacio Ibarra. Y mis hermanos bailaban en el grupo En el de grupo José ese. Ignacio. Y mis hermanos también participaban en el Jueves Norteño de Kipi Casado. Eran la pareja, mis dos hermanos eran como la pareja estrella de Y luego de ahí este se grupo. hicieron coreógrafos y estuvieron su ballet regional también Sí, mi ellos, ¿verdad? hermano ya hizo su propio ballet. Y ahorita es el referente del folclore. Mi hermano se llama Valdemar Gutiérrez, el maestro Valde Gutiérrez, que se ha metido mucho a la investigación también del folclore y de la danza eh, autóctona, indígena, mestiza, etcétera, O sea, ¿no? cuando ya llegaste al humorismo ya tenías toda una base teatral, definitivamente. Sí, 1964, que fue la primera vez donde yo me presento con los entremeses de Cervantes en el Teatro Monterrey. Y fui nominado en la terna de la revelación juvenil masculina y gano. Me dan mi trofeíto por ahí. En aquella época los críticos de teatro y los vamos a decir, no solamente eran de teatro, sino los que escribían cosas culturales, columnas culturales en El Porvenir, en el Norte, en lo que ahora sería El Milenio, antes se llamaba, bueno, no me acuerdo, El diario Mina Limas, Irma Martínez, Clarisa, Lala Clarisa, Montelone. Esos son personajes Lala de la prensa Montelone, que hacían comentarios de farándula. Montemayor, ¿La Paca? no, ahorita me acuerdo, el otro era Crítico feroz del teatro en ese tiempo era Roger Pompa. Roger Pompa, que era otro de los que estaban dentro de este grupo. Fíjate, Eder, Roger Pompa está en la prensa y él veía la obra. Ajá. Si hacía comentarios buenos, la gente iba. Ah, Si no, no iban ni dos personas luego. La tenían que quitar. Era muy muy cáustico, bueno, sí, muy buen crítico de teatro, sí, sí. y cuando no le gustaba era cáustico, era terrible, Y ¿no? si tenía alguna enemistad con alguien más, Sí. ya sabes que Peor. en el medio no hay. Entonces así Tengo mis fui dudas. como empecé ya en plan teatral, de ahí ya nos fuimos a la televisión. De hecho, como actor, el grupo de Rubén González Garza, precisamente, participamos en un concurso nacional de teatro de todos los seguros de las escuelas de teatro de las clases de seguridad social en México, en el Teatro Hidalgo, y ganamos el concurso a ¿Cómo? nivel nacional del mejor grupo, ¿no? ¿Con qué obra? Historias para ser contadas, Sí. de Osvaldo Dragún, un autor argentino. Por cierto, en el medio del teatro, Luis Martín, que es Gutiérrez Garza, ¿verdad? Es también primo mío. Es primo tuyo también. Segundo mío, sí. Dice usted, fíjate que proceden de los Gutiérrez de Lara, el primer gobernador constitucional de Tamaulipas, caudillos de la independencia y demás, ¿no? Digo, a que no les dejó nada, ¿verdad? Pero pues bueno, allá. Pero hay mucha historia. Tito. Bueno, la historia sí, pero Hay de mucha eso no historia. comes. Va muy rápido este programa, Tito. Por ejemplo, ahorita yo le preguntaría al conde, ¿en qué año llegas a Monterrey y cómo era Monterrey? Para situarnos en la época, ¿verdad, Eder? En la Así es. historia de la época. ¿En qué año llegas a Monterrey y qué era Monterrey? Que lo caminabas. 1954. Ay, caray, como diría el maestro Israel Cavazos, ya revelaste tu edad. Madre mía. Madre mía, oh, madre mía. Los 15 años los cumplí aquí en Monterrey, ya separado de la familia porque pues mi mamá y mis hermanos se quedaron en Agualeguas. Yo nací en Los Nogales, que es uno de los pueblos que configuran el municipio. Está a 20 kilómetros de la cabecera municipal rumbo a Sabinas. Sí es. Que por cierto, toda esa región tenía mucho más contacto, ahora más con la carretera. En tono de broma le digo al conde que Abuelevos es la colonia más jodidita de Sabinas, ¿eh? Entonces, a los 14 años, tenía 14 años cuando salí de la academia y me vine a vivir acá.
con mi padrino de bautizo, ahí viví 6 meses con ellos. Él me consiguió el primer trabajo, que estuve, no sé, 3 meses, yo creo. Ya inmediatamente después ya salté directamente a ILSE, en ILSE recién cumplidos los 15 años, que no Pero existían fíjate, mucho. qué interesante. No, ¿Por qué claro. razón? Pero trae las herramientas de la Academia Comercial, Claro. de allá de Agualeguas. Y con esas herramientas podías trabajar en una empresa porque salías muy bien capacitado en contabilidad, en taquigrafía, mecanografía, archivo, cómo llevar un archivo también, cálculo y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente hizo carrera siendo contador de comercio o tenedor de libros o en contabilidad, empezando a los 14, 15 años? Don Rodrigo Gómez llegó a dirigir el Banco de México y los estudios que tenía la Academia Comercial. Mira, por decirte una cosa, salías a los 15 años de la Academia Comercial y tenías el nivel del quinto o sexto semestre ahorita de contaduría. Con esto digo todo. Bueno, hay que recordar que don Víctor Gómez Garza también salió de la Academia Comercial Juan García Treviño, Así es. donde yo también estudié, ¿no? Entonces, llegué aquí cuando todavía la leche se repartía en carretón jalado por caballos y las botellas de vidrio vacías se dejaban afuera de la puerta de la casa y llegaba el lechero y se sustituía los envases vacíos por llenos. Es más, el tapón era como una especie de damajuana el envase de la leche y el tapón era de cartón. Eran rueditas de Rueditas cartón de encerado. cartón, sí. ¿Te acuerdas? E incluso, Eder, increíble, alguna gente dejaba en la noche los botes vacíos ya limpios Así. y el dinero ahí. Y Y ahí ahí amanecía. amanecía. Ahí Sí, sí, amanecía. Claro, había lecheros también que se tomaban la mitad y le rellenaban con agua. Con Había de agua. todo. Pero qué más te acuerdas de ahí, de esa época? Bueno, de esa época, los famosos ruleteros que los taxis tenían sitios, se llamaban sitios porque estaban estacionados en ciertas partes de la ciudad, pero por la calzada Madero estaban dando vueltas a manera de, como ahora los taxistas que andan por todas partes no están en un sitio fijo, unos carritos Ford, Las carcachas, las carcachas famosas, las fortingas. que te daban servicio y estaban a la vuelta y vuelta en la calzada Madero, porque en esa época también la calzada Madero era un paseo familiar y podía estar hasta las 10, 12 de la noche, la gente sentada en las bancas que estaban en medio del camellón. Sí, Y- hay que recordar que el camellón era ancho, Muy ancho, tenía muy bancas ancho, sí. y ahí había mucho movimiento. La gente iba a pasear a la calzada Madero. Sí, a Y caminar. a esos taxistas le llamaban ruleteros, porque andaban vueltas y vueltas como Como la la ruleta, ¿no? Y también le llamaban ruleteras a las damas que daban Servicios, servicios sexuales, ¿no? servicio social. Así es. Sí, Esto, pero bueno, cines, en aquella época que tú llegaste, uy, porque ya no tenía, eso sí. en la Abuelo ni cine tenían, ¿o sí? No, ¿cómo no, hombre? No nos insultes tanto. No teníamos un cine, como te dijera, de todos los días, ¿no? Había cine los miércoles y los sábados y domingos. Allá en Agualeguas. En Agualeguas. Pero eso fue ya casi, ¿qué te diré? Los últimos 2 años que yo estuve ya en Agualeguas. Antes de que era una terraza donde se proyectaban películas. Pero antes de eso, a los pueblos, por ejemplo, a los Nogales, que es donde nací, llegaban los húngaros con proyectores de 16 milímetros. Ponían una sábana y ahí proyectaban. Ahí, sí, una sábana pegada en la pared En la pared. de algún sitio, ¿no? Y en Agualeguas ya también llegaban algunas personas que daban ese tipo de servicio social y cultural que con proyectores de 16 milímetros. Ya después el doctor Pancho, que es conocidísimo y muy querido en Agualeguas, hizo un cine en una terraza y ya tenía los miércoles, sábados y domingos, ya pasaban películas. Pero cuando llegaste acá, al ver aquí No, estos hombre, cines aquí, No, ¿qué? fíjate, la cosa más chistosa es que Luis Martín, perdón, mi primo, y yo estaba recién huérfano y mi madre me trajo a Monterrey
Y pues pernoctábamos o íbamos a la casa de los papás de Luis Martín, la tía Chabela. Ahí dormíamos, ahí pasábamos los días que veníamos de compras y demás. Y Luis Martín fue el que me llevó por primera vez a un cine aquí en Monterrey, al cine Reforma, Sí. porque los tíos vivían por ahí, por el Canal 6 precisamente. Por Jiménez. Por Jiménez y Carlos Salazar. Así ahí. es. Y para mí era extraordinario ver por toda la calzada Madero los famosos anuncios de gas neón de diferentes colores y algunos que se movían y fascinante. Pero te estoy hablando los ojos de un niño de 7, 8 años, ¿no? Las luces de la ciudad. Las luces de la ciudad. Y por primera vez, te digo, fuimos al Cine Reforma a ver una película del Gordo y el Flaco. Me acuerdo muy bien. Encantado. Sí, yo fascinado. Y recuerdo que desde entonces y hasta que casi se terminó el servicio de Cine Reforma, tenían como tema musical, creo que eran La Danza de las Horas o algo así, que no se me olvida nunca. Ahí Sí. oí por primera vez esa melodía de la música culta, ¿no? ¿Y el domingo te ibas a la Alameda o qué hacías los domingos? No, los domingos, bueno, los domingos, como ya estábamos trabajando en la empresa, algunas compañeras tenían la misión o el deseo de visitar algunos asilos. Sí. Entonces me invitaban a mí. Y formamos un grupito y a llevarle cigarros y hilos y lazas, cosas así a las viejitas y viejitos que estaban en 2, 3 asilos. Y era lo que hacíamos de jovencitos, ¿no? ¿Y caminabas las calles de Monterrey? Era fácil caminarlas. Como desesperado. Imagínate, cuando yo empiezo a trabajar formalmente, fue en la empresa de uno de mis tíos, tíos segundos, ¿no? Primos de mi papá, precisamente Guillermo Maicot, el tío Mito, de ahí saqué yo el personaje. El personaje, sí. Esto era acá por el Teatro de la Anda, más para allá. Sí. Y Carlos Salazar, por ahí estaba. Y yo vivía atrás de la antigua escuela Álvaro Obregón, y a veces me tenía que ir caminando. Sí, pues es que también, pero era un gusto y un placer caminar en Monterrey, ¿no? Sí. Y había la posibilidad, pues, Sí. porque era la seguridad y Sí. no tanto carro. Y no había tanto auto. Y me ahorraba los 15 centavos o 20 centavos del camión, y con eso iba al cine. Ah, Era parte de eso, ¿no? Porque optimizar no me recursos. acuerdo si era el miércoles o el jueves, que eran 3 películas entonces alcanzábamos a ver 2, 2:30, porque pues yo tenía que salir de trabajar ya tarde. ¿Y cuánto era la duración de las películas en ese entonces? Más o menos 1 hora y igual. media, Ujú. Sí, eran las clásicas. Oye, pero te tocó aquellas funciones de 3 películas por $1. Esa es la que te ¿Es la que estás diciendo? Sí, Ándale. los populares. Sí. Y un peso era abajo, pero en el mezanín te cobraban 60 centavos. En galería, decimos. En galería de 60 centavos. Y pues yo pedía galería para agarrarme los 40 Claro. centavos. No, pues claro, pues. Y bueno, fueron épocas muy bonitas. Después empecé a trabajar ya en ILSA y tenía que super madrugar. Y ya cuando entro a ILSA empiezo a estudiar en la prepa, perdón, en la Pero a ver, secundaria. ¿ibas nocturna ¿ibas en camión a la empresa o dónde ya estabas? a la empresa ya iba en camión, en un ruta de San Nicolás. El Ruta 14, el verde con amarillo. Creo que era el número 1, algo así. Ahora es la 1, ahora es la Sí. 1. En esa ruta me iba, Sí. pero a veces tenía yo que caminar desde la Álvaro Obregón hasta Juárez, porque Sí, por ahí por ahí pasaba. pasaba en Juárez, claro. Y ahí tomaba el camión. Y luego, pues ya cuando empecé a estudiar, pues también en camión y de noche, Sí, sí. y a veces colgado
una pata en el estribo y agarrado del poste de la puerta y con los libros acá en otra, sí. a cuidarlos que no se te mojaran y demás, ¿no? Las aventuras aquellas Sí. estudiantiles interesantes, ¿no? Pero fueron épocas muy, muy, muy bonitas. Luego, pues, ya posteriormente, uno de mis compañeros de teatro tenía una hermana muy bonita, muy bonita. Y luego, Pues me ganchó y me casé con ella. ándale, pero, Ella es pero mi pero mujer ya trabajaba en todavía. ILSA y era de los que ganaba Ah, más o sí, menos, sí, ¿eh? cállate. Cállate la boca. Aunque no había el criterio de los pueblos, ¿no? Porque en esa época no tenía pasaporte yo. Ah, no, pues no. Allá en Nuevo León no te hubieras casado. No, allá No, tenés no, que no. tener pasaporte para ser gente importante, ¿no? Sí, pues trabajar en el otro lado, ¿verdad? Y bueno, claro que también ya después compré un Volkswagen, que por cierto, no sé si te platiqué alguna vez, que ese Volkswagen fue hecho en Alemania. Sí. Y lo compré de segunda mano y el dueño anterior era el contador Cárdenas. Ramón Cárdenas Coronado, Cárdenas una gloria de la Coronado. contaduría. Era Qué personaje, sinceramente. Aquí hemos platicado de él, ¿eh? Era el dueño de ese carrito. Y en ese carrito, pues ya después salíamos de vacaciones con toda la familia, todos amontonados y apretujados, pero nos valía, ¿no? Oye, y sin cinturón. Ah, sí, Sí, seguridad. Ni bolsas de nada, aire, no, ni no, cinturón. nada. Ahora sí está todo eso muy hasta penados que no traía cinturón. y- Pero en el aquel carro tiempo era era fuerte, ¿no? el También. carrito Pero era en bueno. Los Nogales en esa época, todos los sábados había bailes. Sí. Ya para entonces ya tenían un motor de gasolina que generaba energía eléctrica con el cual movían un tocadiscos, como se llamaba la tornamesa, y muchos de los compañeros de la secundaria y de la prepa después nos íbamos en el Volkswagen a los bailes a mi pueblo, ¿no? El tenderete y en casa de mi abuela porque Pues de jóvenes allá al se fin, ¿verdad? Pues quedaban, qué problema. y muy temprano mi abuela se levantaba a hacernos el café y entre desvelados y cruedos, porque a veces no Estaban llegaba crudos. la cruda, ¿no? Sí sabes cuál es la situación del crudo, ¿no? No, desconozco, pero Es ese punto exacto en que empiezas a estar crudo y estás dejando de estar Ebrio. ebrio. Ujú. Así Por es. eso es crudo. Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo tengamos en este 3 programa. minutitos para 3 cerrar minutos. esto. Cerramos y en el otro vamos a hacer lo siguiente, a ver, hablar sobre los personajes que ha creado el Conde de Agualeguas en su Ándale, porque andanza como comediante. uno solo no era suficiente. No. No abarcamos, apenas vamos ahorita en la etapa del inicio del enamoramiento, De la- sí, de la fíjate. adquisición del Volkswagen, Del y Volkswagen, todavía sí. nos falta mucho por Bueno, recorrer. ya, No. gracias a Dios, empezamos a escalar muchos los puestos. Primero fui programador junior, después senior, después jefe de proyecto y llegué a ser gerente corporativo. Fui a hacer, ILSA tenía o tiene todavía una mina en Pihuamo, pero en la planta procesadora del mineral está en un pueblito que se llama Alzada, porque es por donde pasa el ¿Estado ferrocarril. de? Colima. En Colima. Entonces yo fui a generar allá la gerencia de sistemas computacionales en esa empresa que dependía de ILSA, ¿no? Pero la computadora, ¿cómo eran? Eran Eran refrigeradores enormes, ¿no? Enormes, y se les requería de unos espacios enormes y a temperaturas de 15 grados máximo. Tamaño refrigerador grande. Enorme. Enorme. Eran de bulbos las Pero, originales. ¿qué memoria tenían? Te quedas asustado. 16K. Fíjate, 16K de memoria. Ni un Sí, mega, RAM. ni un mega. No, hombre, ¿de dónde? Fíjate. Digo, Y para lo que manejamos ahora, ¿eh? No, ahora
Pero eso fue muy interesante porque como no había escuelas, no había maestros, no había nada, aprendíamos a prueba y error. Y precisamente por eso nos juntábamos todos los que las empresas empezaron a tener CISA, Vitro, ILSA, etcétera. Todos los que estábamos en el área de la computación, cada mes nos reuníamos para transmitirnos nuestros hallazgos, claro. nuestras experiencias. Y al final de ese día, porque era una sesión de todo el día, cenábamos en el sitio donde nos reuníamos, generalmente en un salón de alguno de los hoteles, y pues ahí la copita y demás, y oye, Conde, ¿y ahora qué hizo el tío Mito? Oye, ¿y ahora qué dice? Y así fue como mis compañeros de otras empresas me fueron conociendo en mi plan de humorista. Y después estos compañeros, oye, la empresa va a Día de la Secretaria, Día de las Madres, en Navidad, me empezaron a contratar ya en forma... Pero ya había un pago, por eso. Ya había un Ándale. pago, ya me Ya enseñaron porque que muchos- tenía que cobrar. Y así fue como me conocieron los grandes empresarios o los dueños de las empresas o los capitanes de las industrias, y luego empezaron a contratarme para hacer espectáculo privado en sus casas, en sus reuniones familiares, en sus reuniones Familiares. sí, demás. privadas, en sus casas, Pues- o en sus clubs también, ¿verdad? Claro. Así fue como el Conde de Agualeguas se empezó a dar a conocer como comediante. Comediante. Como comediante no pagué un noviciado de andar en cantinas o en cabarets. Yo directamente entré al Holiday Inn, que ya desapareció. El Bar Jaguar. El Jaguar. El Jaguar ahí en el Holiday Inn, Después, la cuando universidad. se abrió el Scaramouche del Crown Plaza, también ahí estuve actuando Ya por no varios viste. años. Llegaste directo a las ligas mayores. Sí, y yo inauguré el Unicornio Azul. Esa es otra parte de esta historia, Tito, que vamos a continuar la próxima Sí, semana. no se lo pierdan, definitivamente, porque viene las otras partes interesantes del Conde. Claro, habría que ver también como gastrónomo, como autor de libros, Claro. cronista, historiador. No, todas estas facetas que tiene el Conde son muy, muy fascinantes. Pero no será mucho yo. No, pues de eso se trata, pues claro, no hay problema. Estamos en la época también del ego y de la vanidad, no se haga. Pero mira qué interesante Hay mucha porque historia. vacaciones de Tito Sabinas en pleno viernes de historia. Casi no he hablado ahora, no, hombre, te digo, fabuloso el Conde, Tito, pues el público espera tu frase de final de cada viernes de historia. Como siempre, la frase de Calimán: serenidad y paciencia, mucha paciencia. Y recuerden, en Monterrey manejar es un deporte extremo. Cuídese. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con más de la historia del Conde de Agualeguas.